Bueno, muy buenas tardes a todos los que están acá y para los que vean el video después en su casa. Y agradecida también por la oportunidad que se me ha dado de poder plantear este tema, que como dice ahí, aprendizaje en tiempos de pandemia, ya que es un tema que a todos nos tiene un poco eh, con problemas, ¿cierto? Porque es difícil poder enseñar a nuestros niños en casa, pero es una realidad que no solo nos afecta a nosotros como valdivianos, sino que es algo que está pasando en todo el mundo, ¿ya? Eh, como para... ¿Se escucha bien? Ya. Como para contextualizar un poquito lo que vamos a ver hoy día, vamos a definir un poco lo que es el aprendizaje, vamos a hablar un poco también de los hábitos de estudio, de cómo y cuándo comenzar. También el tema que vamos a abordar, como padres, que nosotros somos mediadores, ¿cierto?, del aprendizaje, y vamos a ver algunas actividades o en realidad ejemplos que nosotros realizamos en nuestra vida cotidiana, en el cual nosotros podemos aplicar los aprendizajes académicos, en este caso, en nuestros niños. Y también no olvidar a adolescentes y nosotros también en nuestra vida adulta. Para empezar, es importante saber lo que es el aprendizaje. Y en realidad, aprendizaje, cuando uno empieza a buscar como la literatura o a estudiar un poco, en realidad hay varios significados o concepciones. No hay como un consenso, pero todas las definiciones que se pueden encontrar son válidas, ¿ya? Y yo quise rescatar algunas que lo vamos a ver a continuación. Primero habla que el aprendizaje es una adquisición de conocimientos, ¿ya? Y la verdad que es así, ya que nosotros, gracias a esta habilidad, podemos ir aprendiendo cosas nuevas. Pero también queda un poco corto porque no habla mucho más allá de que quizás aprender algo nuevo, memorizarlo, pero queda ahí. Y otra definición que me gustó mucho, que en realidad el aprendizaje lo plantean como una habilidad para aplicar los conocimientos a nuestra vida cotidiana, ¿ya? Y eso a mí me hace un poco más de sentido porque es importante. No nos sirve de nada que aprendamos cosas si no las sabemos aplicar. También se habla que el aprendizaje nos ayuda a tener una visión diferente de las cosas. Y eso también es cierto, ¿ya? Yo hablo desde el aprendizaje global, no solamente académico. De repente nosotros crecemos en base a pensamientos de nuestro núcleo familiar, pero a través del aprendizaje también nos vamos formando una idea, ¿cierto?, del mundo propia, ¿cierto? Y también el aprendizaje nos ayuda y es como desarrollo personal, que nos ayuda a nuestro crecimiento eh, para que seamos, ¿cierto?, cada día mejores personas o podamos enfrentarnos al mundo cotidiano. Y hay una frase que me gustó mucho que también encontré, que habla y dice que el aprendizaje más real se produce fuera del contexto escolar o académico. Entonces, desde este punto de vista, también está muy ligado a la presentación de hoy en día, de ahora, porque como papá, me incluyo, ¿cierto? Yo soy mamá también, un chico de 10 años, uno también es profe de la vida en el fondo, ¿ya? Entonces, no olvidar esa parte, si bien no nos vamos a centrar en este aspecto en esta presentación, pero no debemos olvidar que el núcleo familiar y el contexto social también es muy importante para el desarrollo de nuestra vida. Entonces, para ir contextualizando ya un poco más, ¿cómo puedo yo aprender en casa? Desde ya, desde lo escolar también, aplicándolo un poco más. Vamos a ir avanzando. Y aquí aparece un concepto muy importante que son los hábitos, ¿ya? Y los hábitos en realidad es una palabra que es bien utilizada, pero yo creo que es muy poco practicada por muchos, por todos, y a veces me incluyo, porque los hábitos son difíciles de adquirir si no hay una constancia, ¿ya? Y un hábito son pequeñas tareas o ciertas habilidades que uno va aprendiendo que deben ser repetidos en el tiempo y que deben ser de forma automática y con el menor esfuerzo posible. Ya yo pongo el ejemplo cuando uno se levanta, ¿cierto? Y baja o va al baño y se lava los dientes. Eso es un hábito que uno tiene adquirido y que si nos damos cuenta no lo hacemos con mayor esfuerzo. Está automatizado ya en nuestro cerebro. Y lo mismo tenemos que lograr con todas las cosas que nosotros queremos proponernos, ¿ya?
Y la ausencia, dice, de rutinas y procesos que te mantengan enfocado y alineado con tus objetivos no son parte del desarrollo de los hábitos, ¿ya? También es súper importante plantearnos objetivos y en base para lograr esos objetivos o metas, tenemos que desarrollar estos hábitos. Y aquí también hay una frase que me gustó mucho, que tener nuevos objetivos, dice, sin nuevos hábitos es como tener una bicicleta sin ruedas. O sea, en el fondo no podemos avanzar, ya no, ni para adelante ni para atrás. Entonces, yo sé que es difícil, pero aquí vamos a entregar algunos consejos, algunos tips que quizás nos puedan ayudar a generar estos hábitos. Todavía no me enfoco en los hábitos de estudio, esto es como de manera general en la vida, ¿ya? Y acá tenemos un poco 8 tips, digamos, de cómo nosotros podemos crear un hábito de estudio, o sea, hábitos en la vida. Primero tenemos que elegir hábitos que deseamos cambiar y que deseamos adquirir, ¿ya? Especificar también las conductas y pensamientos que nos van a ayudar a conseguir esta meta. Si estamos con una actitud, ¿cierto? Quizás un poco negativa o como yo no puedo, yo no sé, es difícil que podamos lograr cambios. También registrar tus acciones, avances y dificultades. Y esto lo encontré muy bueno porque en realidad siempre se nos enseñan a que nos planteemos objetivos en la vida, que tratemos de cumplirlo, pero es difícil objetivizarlo y a veces no medimos en el tiempo cuánto es lo que hemos avanzado y pensamos que no hemos avanzado. Y en realidad si lo registramos, quizás una especie de bitácora o con alguna especie de cronograma puede ser, ahí sí podemos objetivizar lo que hemos avanzado. También es importante tener la confianza en uno mismo. Quizá esto también es difícil de lograr en algunas personas, pero se puede alcanzar. La constancia también es sumamente importante. Recompensar los pequeños grandes y grandes logros, perdón, tanto para los niños o para nuestros hijos, pero también para nosotros mismos. Esto es aplicable para toda persona del ciclo vital. Darnos tiempo. Lo importante acá es tener la paciencia, porque pensamos que los cambios son de un día para otro y en realidad algunos se demoran más que otros. Y apoyarse en el círculo de confianza. Ya el círculo de confianza puede ser la familia, y si no es la familia, puede ser algún amigo, algún vecino, quizás personas del colegio, algún docente. Lo importante es generar, ¿cierto?, algún vínculo o un lazo con alguna persona, porque solo también es difícil avanzar. Y aquí es importante con lo referente al tiempo. Yo les decía que se necesita paciencia. Y la literatura dice que, o los expertos, que por lo menos para aprender un nuevo hábito se necesitan por lo menos cumplir estos hábitos 30 días de constancia y así uno lo va a lograr. Y aquí nos adentramos ya más en el tema netamente académico. ¿Cómo y cuándo comenzar los hábitos de estudio? Que es sumamente importante. Y cuando se me entregó esta como asignación, se me pidió también que ojalá no sea enfocado solo en los niños, sino a través de lo largo de toda la vida, porque en realidad nunca dejamos de aprender. Y bueno, traté de resumirlo de la forma lo que más pude, porque igual es complicado abordar todo, pero siempre comenzar desde que somos bebés, desde que son bebés. Es súper importante la estimulación, ¿ya? Entonces, estos son consejos para todos los papás que tengan hijos de toda edad. Algunas de las cosas que se pueden hacer, por ejemplo, fomentar la lectura a través de cuentos, ya, ojalá con imágenes, todas las noches quizás con el niño antes de dormir o en algún momento del día. Y la conversación. Quizás se pensarán, no, pero si los bebés no hablan. Claramente no hablan, pero sí se comunican, ya a través del llanto, de la mirada, de la sonrisa, ya de los gestos. Entonces, no hay que pensar que los bebés porque no hablan no pueden comunicarse. Después ya cuando hay una etapa preescolar, esta etapa es súper importante porque la mayoría de los niños entran a la educación formal y aquí también se le abre un mundo de posibilidades y de oportunidades también. Y hay que dejarlo ser, ¿ya? Los niños aprenden, ojalá, dentro de la experiencia, ¿ya? Dejarlo, yo puse la foto de una niñita con sus manos pintadas porque a través de los sentidos también ellos aprenden bastante, a través de la pintura.
También aquí hay un chiquitito que está clasificando por colores, ¿ya? Y esto lo podemos hacer en la casa, simplemente a través del juego. Siempre a través del juego a esta edad es muy importante. Luego ya cuando pasamos a la edad preescolar, estamos ya en la etapa escolar, ¿cierto? Y aquí ocurre un proceso muy importante en los niños que es la introducción o comienza la lectoescritura y que también le abre un mundo de posibilidades a los niños, de aprender muchas cosas. Por lo tanto, es importantísimo fomentar la lectura dentro de lo posible. Ayer Natalia hablaba que existen muchas posibilidades para poder acceder a eso. Está Internet, también está la biblioteca del colegio, donde pueden conseguir libros. Y también se comienza con el proceso de matemáticas. Si bien ya en preescolar los niños también adquieren algunos conceptos, pero aquí ya son operaciones más complejas, la suma, la resta, después van ascendiendo en niveles, la multiplicación y así sucesivamente, ¿ya? Y si nos damos cuenta, todas estas cosas las aplicamos en nuestra vida diaria y a veces no nos damos cuenta, vamos al negocio y estamos aplicando matemáticas, ¿ya? Entonces, por eso es importante. Y ya en secundaria o cuando los niños están en enseñanza media o séptimo y octavo, que también aquí hay una maduración cerebral en donde los niños empiezan a ser más analíticos, también más inferenciales, logran comprender cosas más complejas. También es importante potenciar sobre todo las matemáticas también y seguir con la lectura, pero obviamente siempre complejizando, perdón, como el nivel, ¿cierto? Como ir avanzando en complejidad. Entonces esos son como los cuándo, ¿cierto? Que están arriba y abajo en la fotito sería el cómo. Y acá, brevemente, para no extenderme tanto, hay 8 pasos como de hábitos de estudio, ¿ya? Que es súper importante que Natalia ayer igual habló un poco de esto, y generar una rutina de trabajo y estudio. Eso es como lo que es muy importante que hemos estado hablando. Habilitar un lugar para el estudio. Yo sé que a veces es difícil, también hay que ponerse que todos los casos son distintos, a veces las casas son muy chicas, a veces hay mucha gente en una casa, pero a lo mejor salir al parque, a leer quizás, cuando se den los tiempos, se pueda estudiar en la biblioteca del colegio, por ejemplo, ya, tratar de buscar un lugar y que ojalá siempre sea el mismo, motivar a cada momento a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Todos los niños son distintos, así que la motivación también es muy individual. Y es muy importante conocer a nuestros hijos, a nuestros niños, para ver qué es lo que y la forma en que los podemos motivar. Crear intereses, que también tiene mucho que ver con la motivación. Organizar las tareas, que después les voy a mostrar al final más o menos cómo lo podemos hacer, que sea divertido e interesante, sobre todo los más chiquititos. Como yo les decía, los más chicos, preescolares, los bebés, a través del juego. Eso es como la mejor manera. Evitar distracciones. Natalia igual decía que hay personas que se concentran, por ejemplo, con música, con ruido, ¿ya? Pero evitar distracciones se refiere, por ejemplo, que el niño no va a estar con el videojuego al lado y haciendo la tarea. Es un distractor enorme para el niño. Así que a eso se refiere más que nada. Y la práctica, que es la repetición, que es la madre del hábito. Ya, después dice los padres como mediadores del aprendizaje. Y aquí es súper importante que los padres tengan en cuenta, o nosotros los padres, que yo también, mi hijo está en el mismo sistema, nosotros somos mediadores, ya no podemos ser los Superman, no somos profesores en sí, pero por eso podemos contar con los profesores cuando necesitamos ayuda y nos vemos un poco sobrepasados en cuanto al aprendizaje. Eh, entonces yo creo que esta imagen a muchos les puede parecer muy conocida. Cuando vemos a nuestros niños haciendo las tareas, mamá no entiendo, esto es aburrido, ¿para qué me sirve? Esto es estúpido. Entonces es muy difícil. Y ahí como uno como padre, como adulto, tiene que empezar a manejar la situación y no frustrarse también como el niño, ¿ya? Entonces, primero, yo sé que esta situación de la pandemia es un poco difícil para todos, pero tratar de ver la oportunidad de todo esto. En mi caso personal, y vos ser bien autorreferente, he visto la oportunidad de estar más con mi hijo y de conocerlo, porque antes uno trabajaba todo el día y lo veía a la noche, hacía las tareas y acostarse y chao.
¿ya? Pero esto es una oportunidad para resolver con ellos las tareas, ¿cierto? Y a través del análisis y la discusión. Pero la discusión, aclaro, no como pelea, ¿ya? No como algo bélico, sino a través del diálogo. También el amor aquí es sumamente importante, o sea, los padres o el cuidador o la persona que sea más cercana a la familia del niño tiene que entregar cariño y hacer esto con dedicación y amor, porque la mediación tiene que estar sustentada en esto, ¿ya? Y el niño también va a ver los niños son muy inteligentes emocionalmente, entonces ellos van a percibir esta dedicación. Y la disciplina que tiene que ver con la perseverancia, la paciencia y el conocimiento. Estas son como las tres cosas, digamos, que tenemos que tener claro como padres. Y aquí algunas recomendaciones. Primero, la paciencia sustentada en el amor que decíamos anteriormente. Y en este punto igual me quiero detener porque como recomendación, ¿cierto? Sugerencia a todos, es importante que al tratar de hacer una tarea con el niño, tenemos que analizar también cómo está nuestro estado anímico. Si obviamente estamos enojados, recién tuvimos una pelea con, no sé, con el otro hijo, con el vecino, y vamos a hacer la tarea con el niño, ¿qué va a pasar? Que inconscientemente vamos a descargar esa rabia con el niño que queremos enseñarle. Y la idea no es eso, ya es como conocerse también a uno mismo y ver ya, voy a calmarme y de ahí voy a empezar a hacer la tarea porque si no eso también va a generar un conflicto. Y el niño o el joven que va a querer nunca más hacer la tarea, ¿ya? También darse el tiempo como cuidadores, eso es súper importante. Yo sé que a veces es un poco difícil, pero quizás irse, no sé, 5 minutos a caminar, a dar la vuelta a la manzana, quizás respirar. También leí que es súper importante como adultos quizás llevar un diario de vida, anotar las emociones que van sintiendo, porque tampoco hay no quiero adentrarme mucho en el tema, pero a veces la salud mental como adulto también la dejamos un poco de lado y quizás esos tips podrían ayudarles. ¿Ya? ¿Qué más? Acudir al profesor o jefe o de asignatura cuando se vean sobrepasados en la forma en que ustedes no saben cómo enseñar a su hijo o no tienen las herramientas o realmente tampoco uno logra entender una materia, ¿ya? Yo salí de la básica hace muchos años, ¿ya? Y hay cosas que van cambiando metodológicamente en cuanto a lo de educación. Entonces uno no está actualizado y ahí como recomendación, acudir al profesor o a alguien del colegio que ustedes puedan sentirse con más vínculo. Y hacer las planificaciones de las tareas, ya tener un horario para los chicos es sumamente importante. Y acá quiero como un poco dar ejemplos de cómo, no sé si se logra ver, parece que se ven muy chiquititos los dibujos, pero para establecer un poco las rutinas de los chicos para que puedan tener un buen aprendizaje, ¿ya? Existen horarios, por ejemplo, aquí al lado izquierdo de la pantalla es como un letrero que tiene varios dibujitos en donde hay tareas, por ejemplo, hacer la cama todos los días y cuando el niño la hace, sube como una tapita, ¿ya? Y eso también objetiviza mucho las rutinas de los niños y lo que están logrando. Entonces, como ellos son bastante concretos, este tipo de actividades y les sirve bastante. Al lado derecho hay un horario con los días de la semana y hay dibujos, ¿ya? Obviamente todas estas actividades hay que adecuarlas a la edad de los niños también. Hay con dibujos porque probablemente quizá el niño no sepa leer, ¿ya? Pero más grande igual es importante que quizás sea solamente con la escritura. En donde están, ¿cierto?, marcadas las actividades diarias que deben hacer los niños. Y súper importante, sobre todo los más chiquititos, yo creo que los más grandes igual, saber cómo se sienten emocionalmente. A veces dejamos como eso de lado y como niños a veces ellos es difícil eh, identificar la emoción que sienten en el momento y quizás con este tipo de actividades para ellos es más fácil, ¿ya? Y estas son actividades de la vida cotidiana en donde se puede aplicar los aprendizajes del colegio. ¿Ya? Yo sé que a veces hacer las guías es importante dentro del término que tienen que cumplir, pero hacer otro tipo de actividades para que los niños puedan aplicarlas en la vida diaria, porque a veces los niños las hacen, pero no le toman mayor significado a lo que están haciendo.
En cambio, estas experiencias yo creo que son mucho más efectivas, puede ser, y que son más significativas. Ya, por ejemplo, a la primera foto en donde hay una familia realizando, no sé, algún queque, por ejemplo, y aquí se pueden aplicar muchas cosas desde lo curricular. Si lo vemos desde la parte del lenguaje, podemos ver que el niño está trabajando, podemos identificar que es una receta, ¿cierto? Si leen, tienen que comprender lo que están leyendo y también se practica la lectura. Desde las matemáticas aprendemos a pesar, a dividir las porciones, ¿cierto? A contar. Entonces, esas cosas quizás cuando uno está realizando este tipo de actividades, podríamos decir, concientizar ya a nuestros hijos y decirles, mira, aquí estamos aplicando sin que tú te des cuenta las matemáticas que a ti te enseñaron el otro día cuando hiciste la guía, por ejemplo. Entonces ahí el niño hace como la conexión, como el clic, ¿ya? Para los más chiquititos también, cuando se tienen que dar paseos, por ejemplo, en esta foto se ve que es una estación del otoño. Podríamos explicarle que en este momento estamos en otoño, donde las hojas se caen, están caminando, por ejemplo, en un piso de adoquín, podrían saltar en un pie y contar los adoquines. Entonces, el entorno también nos da muchas opciones, ¿ya? Para que nosotros podamos realizar. Y acá también, abajo, no sé, cuando estamos comiendo, partimos una manzana, una pizza, también estamos aplicando matemáticas, ¿ya? División, por ejemplo. Pero siempre tratar de vincular lo que han aprendido desde las guías, ¿cierto? O las clases online, aplicarlo a la vida cotidiana, hacerlos conscientes de eso, ¿ya? Bueno, y esta era la presentación de hoy. No sé, me gustaría dar el tiempo para que puedan opinar, si tienen alguna consulta, alguna duda, ¿qué les pareció? Les doy la palabra. A mí me llamó la atención lo de los 30 días de hábito, que ya teniendo 30 días con un horario fijo y repetitivos, ya se pueden lograr hábitos. Y pensándolo bien, no es tanto tiempo a como uno se lo imagina tener un hábito. Como adultos igual cuesta uno tener hábitos de alimentación de repente cuando uno come mal. Y si se aplica desde bien pequeñitos, eh, puede generarse un aprendizaje mucho más exitoso, creo yo. Sí, exactamente. La verdad es que ya cuando somos adultos es más difícil todavía poder generar los hábitos. Hábitos. Sí, es súper difícil y esa es como la base para todo. Ya, por eso ponía el ejemplo al principio de lavarse los dientes en la mañana, porque uno no lo piensa, es como ya está, vas al baño y te lo lavas, no lo piensas. Entonces, la verdad es que sí, cuesta, pero es poco tiempo como el que dices tú. Sí. No sé, ¿alguien más quiere como su experiencia o acotar algo? Críticas, ¿no? Yo, Loreto, Ah, ya. no, estaba escuchando atentamente y sí, pues concuerdo mucho con que hay que poner, o sea, lo que más escuché yo, la disciplina, que me costaba mucho, que igual he sido demasiado flexible de primera, entonces al creer y confiar uno como que da mucho espacio a los niños y no sabe a veces qué están haciendo, ¿cierto? Claro. Eh, Entonces ahí fui viendo y ahora, y claro, disciplina no se refiere a violencia, sino a poner normas, Mm. como tú decías, a tener horario, y me ha funcionado súper bien ahora. Y eso de los 30 días ha servido, po. O sea, yo ya llevo bastantes meses con aquello y los chicos funcionan bien. Lo que sí me di cuenta que no tenía que poner las mismas normas para cada uno porque una tiene 12, el otro tiene 9. Entonces, quizá ahora tuve que flexibilizar en el sentido de que uno cierto otro horario y otro tipo de cosas porque no tienen los mismos intereses, ¿me entiendes? Sí. Eso más que Algo que nada. mencionaba, sí, pues la Natalia igual ayer de la diversidad,
porque diversidad no solamente tiene que ver en los gustos, estamos en diversidad en la edad, las capacidades que también tiene cada niño o cada persona. Y al principio va a costar mucho esta adaptación, desde como la libertad, entre comillas, que ellos tienen, a generar estos hábitos de estudio. Pero igual me gustaría plantear que piensan desde lo mediador que debemos ser los padres para el aprendizaje, porque el rol igual es difícil. Creo que el rol que ahora tienen los papás, si bien yo creo que siempre somos mediadores, porque también siempre se les ha dado tareas para la casa, ¿cierto? Que tienen que estudiar para las pruebas, pero ahora hay un rol más complicado que es complementar aún más el rol del profesor, porque sabemos que las clases online son complejas. Entonces, no sé, como docente, ustedes, ¿cómo ven ese rol? ¿Cómo se está cumpliendo ese rol de los papás? ¿Me escuchas, Lore? Sí, te escucho. Es que en ese sentido yo siento que es un poco complejo también poder, hay que ponerse en el lugar de los papás igual, Claro. como uno como educador, porque la verdad las cosas es que ni uno de repente como papá puede hacerlo también, entonces es mucho más complicado para una persona que no tiene, que no tiene la profesión, que no practica esto a diario y que no, y que además de eso no tiene por qué manejar estos conocimientos que nosotros tenemos, y que nosotros Exacto. de repente siento que como que asumimos que los papás los tienen. Mm. Y eso también es una cosa que como profe nos cuesta mucho separar porque no estábamos acostumbrados a este ritmo, a este trabajo tan personalizado y tan lejano también a la vez, porque se transforma en eso igual, po. O sea, los niños no están en la sala y nosotros también tratamos de llegar a todos con una metodología súper diversa, pero que sabemos que a la vez necesitamos el apoyo de ellos. Y siento que este tipo de herramientas les sirven mucho a los papás como para indicarle que con cosas súper cotidianas y comunes nos están ayudando y nos pueden ayudar. O sea, no necesariamente tienen que estar ahí 2, 3 horas estudiando con la guía, sino que hay cosas súper simples que pueden hacer, como ir complementando, como tú decías, esto de llevar la guía a la vida cotidiana, que siento yo que es la mejor forma en que el papá nos puede apoyar para que el niño le tome el gusto a trabajar o a hacer las cosas. Exacto, sí, yo creo que es la mejor opción en este contexto y en cualquier otro, en realidad, como normalmente asistiendo a clases, por ejemplo. Porque la experiencia es la que en el fondo te enriquece el aprendizaje. Y importante también que se vinculen estas dos cosas, del aprendizaje más normativo, ¿cierto? Más formal, con la experiencia más libre a través del juego. Hay que generar ese vínculo que a veces no, como que no se hace. Y eso Claro. hay que lograrlo igual. Y también quizá cambiar un poco, ir modificando el concepto de disciplina, como bien decía Renato, que no tiene que ver con estar ahí como aplicando fuerza física, sino que tiene que ver con constancia, con perseverancia en mantener hábitos y en generarlos también, y en ser uno como adulto constante en ello, porque uno siempre le recalca a los papás que es el modelo para los niños. Claro. Bueno, y es importante saber que a veces como papá igual uno pierde un poquito la paciencia, piensa que ojalá los hijos hicieran todo al tiro cuando uno los manda. Entonces, igual tener la paciencia es importante. Sí, Cultivarla también. cultivarla, exactamente. Sí. Muy interesante, Lore. Muchas gracias. Ya, pues, Carlita. Yo creo que estamos Sí, como bien, no sé si alguien más quiere acotar algo. Parece que no. Así que muchas gracias pues, por su participación. Así que nos vemos en la próxima charla. gracias a ti. Nos Chao, vemos. chao. Ya, nos Gracias. vemos. Chau. Chao, chao. Chao, Carlita. Chao. Chao, Nati.